Hola a todos, yo soy Chris, bienvenidos al cursado virtual de control de gestión. En esta ocasión vamos a ver el tema número 5, que se llama análisis estratégico de la rentabilidad. Así que para este módulo vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a hacer un repaso de algunos conceptos teóricos, después vamos a ver un par de fórmulas interesantes y su justificación, y por último vamos a resolver lo que sería un caso. Obviamente un caso bastante simple. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bien, como ya hablamos hace un segundo, el desarrollo de este tema se va a hacer en tres módulos. Primero vamos a ver algunos conceptos teóricos básicos, después unas fórmulas y la explicación, y por último un caso de práctica. Va a ser bastante simple. Así que bueno, para comenzar, como le indica el título de esta unidad, la rentabilidad juega un papel fundamental en la vida de las organizaciones, principalmente en las que son con fines de lucro. Una empresa rentable generalmente puede atraer nuevos inversionistas o incluso ampliar su capacidad o estructura, aunque eso también puede llamar la atención de nuevos competidores. Y ahí entramos en un terreno un poquito más complejo. No tan solo eso, quizás el entorno o algunos otros factores se conviertan en un gran desafío para la empresa. Para ello es importante tener en claro cuál es el rumbo que debe seguir y los pasos que debe dar. De esto surge la estrategia, que es una manera de especificar cuál es el camino que debería seguir la empresa. Holmgren nos dice que la estrategia especifica la manera en que una organización acopla las capacidades con las oportunidades existentes para alcanzar objetivos. Carneiro Caneda, que nos dice que la estrategia es una orientación hacia el futuro, estableciendo un fin en un plazo estimado como aceptable para orientar lo que sería el rumbo empresarial. Como podemos apreciar, la estrategia es el rumbo de la organización en pos de lograr objetivos deseados. Porter identifica dos grandes estrategias genéricas: el liderazgo en costos y la diferenciación, aunque actualmente se habla de una tercera, que es la de segmentación. Liderazgo en costos se basa en reducir los costos, aumentar la eficiencia de la producción y competir en base al precio. La diferenciación se basa en generar un valor agregado totalmente significativo para el cliente y aumentar la calidad a lo máximo, al tope. La segmentación se basa en atender específicamente los requerimientos de los clientes que están identificados en un grupo muy característico. Nosotros, para desarrollar este tema, vamos a ver la última estrategia genérica y solamente nos vamos a basar en las primeras dos: liderazgo en costo y diferenciación. Una vez que se estableció cuáles son los objetivos de la empresa y las iniciativas a ejecutar y cuáles son los procedimientos a seguir, obviamente según la estrategia definida, los gerentes quieren saber si esa implementación de la estrategia va bien o no. Entonces surge una de las grandes interrogantes clave de cada organización, que es saber si vamos dando los pasos adecuados en la implementación. Pero lamentablemente eso lo vamos a ver en el tema número 8, así que por favor sean un poquito pacientes. En el transcurso de la actividad de la organización, podemos estar frente a varias situaciones cuando hablamos de la implementación de una estrategia. Entonces, ¿qué puede suceder al implementar una estrategia? Debemos tomar en cuenta dos aspectos muy importantes: la cantidad de objetivos logrados y los resultados obtenidos en la gestión. Entonces, puede suceder uno de varios casos. Puede suceder que implementamos muy bien la estrategia, pero era la inadecuada. Por ejemplo, contratamos el personal calificado, se invirtió en sistema de información integrado, renovamos la estructura de la empresa, pero no llegaron nuevos clientes, el resultado de la empresa se mantuvo igual o bajó. Entonces la estrategia establecida no fue bien pensada y todo lo que hicimos no tuvo un efecto en los resultados meta. No hubo una relación causal entre lo que queríamos y las iniciativas que habíamos propuesto. Ese sería el caso número 1, que es de una implementación exitosa,
pero una mala estrategia. Otra situación es cuando las relaciones causales se establecieron perfectamente. Los objetivos estaban alineados con la estrategia establecida, pero ¿qué pasó? Falló la renovación del talento humano, la estructura no era la adecuada, no se realizaron inversión en los sistemas o infraestructura, por lo tanto nunca se logró el cumplir al 100% lo que buscaba la empresa. Ese es el caso de una implementación mala, pero era una buena estrategia. El tercer caso puede ser cuando tenemos las relaciones causales establecidas perfectamente, los objetivos están alineados con la estrategia, la renovación del talento fue un éxito, se lograron los objetivos de reingeniería de procesos y llegó un nuevo equipo y también se llevaron a cabo capacitaciones, las capacitaciones necesarias para atender las nuevas necesidades de la empresa. Entonces, ¿qué pasó? También llegaron nuevos clientes y la rentabilidad aumentó. Entonces, todos los objetivos se lograron o estaban dentro de los rangos de aceptación. Obviamente, este sería el escenario ideal, una implementación exitosa con una buena estrategia. Eso sería como lo ideal para una empresa. Pero también puede suceder que hubo una implementación mala y se definió una estrategia muy mal. Eso sería un error fatal para lo que sería la parte de la dirección. En fin, la empresa debe analizar si el logro de objetivo y resultado obtenido, principalmente el resultado obtenido, fue a causa de la estrategia. Quizás en esa época se bajó un competidor del mercado, bajaron las presiones fiscales o algún otro factor externo que afectara positivamente a la organización. Para ello vamos a utilizar una herramienta llamada análisis estratégico de la rentabilidad. Porque para evaluar el éxito de una estrategia, los gerentes necesitan vincular la estrategia con las fuentes de los incrementos en la utilidad. El análisis de la rentabilidad se subdivide en el cambio de resultado en varios componentes. Es decir, entre un periodo y otro, ese cambio de resultado se debe a 3 componentes. Esos 3 componentes se analiza o se evalúa para saber si realmente la implementación de la estrategia fue exitosa. El primer componente es el del crecimiento, que mide el cambio en la utilidad de operación atribuible únicamente al cambio en la cantidad de producción vendida entre el periodo anterior y el actual. El componente de recuperación del precio mide el cambio en la utilidad de la operación atribuible únicamente a los cambios en los precios tanto de los insumos como de los productos. El componente de la productividad mide el cambio en los costes distribuibles a un cambio en la cantidad de insumos usado en el periodo actual con respecto a la cantidad de insumos que se hubieran utilizado en el periodo anterior para lograr la producción de ahora. Es decir, comparo lo que hubiese requerido el año pasado para producir lo que hice ahora y, por dar un ejemplo, hoy hice 6 mesas con 10 tablas, pero el año pasado usé 10 tablas, pero me salieron solamente 5 mesas. Esa sería como la comparación en el componente de productividad. Bien, ahora teniendo en cuenta esos conceptos, vamos a presentar lo que sería la desagregación del análisis estratégico de la rentabilidad. Por favor, no se asusten, porque si bien es algo que impresiona a primera vista, a medida que vamos avanzando verán que es mucho más simple de lo que creen. Para entender este gráfico tenemos que partir de lo que hablamos anteriormente. El análisis estratégico de la rentabilidad tiene 3 componentes y lo que queremos medir es el efecto de cada uno en el cambio de la utilidad de la operación. Entonces vamos a ver lo siguiente. El efecto del crecimiento puede deberse a los ingresos, a los costos variables y a los costos fijos. Teniendo en cuenta que estos últimos, dependiendo del caso, podemos analizar con una capacidad adecuada o inadecuada, pero ya vamos a ver de qué se trata eso. El efecto de la recuperación de precio es exactamente igual el nivel de análisis que en el efecto de crecimiento. Y por último, el efecto de la productividad, a diferencia del resto, ya no contamos con los ingresos porque la productividad se ve reflejado en qué tan eficientes somos al usar los recursos, que si lo traducimos monetariamente, esos recursos serían los costos. Bien, ahora dependiendo del caso, el resultado de cada efecto puede ser favorable o desfavorable. Obviamente, si nosotros elegimos una estrategia de liderazgo en costos, esperaríamos que el efecto de recuperación de los precios
de los costos y de la productividad sean lo que más incide en nuestro análisis. En cambio, si elegimos una estrategia de diferenciación, esperaríamos que el efecto de crecimiento de los ingresos y el efecto de recuperación de los ingresos sean más relevantes. Eso sería en cuanto a conceptos teóricos. Ahora vamos a pasar al siguiente módulo, que es de las fórmulas y algunas explicaciones. Para entender el fondo de esta herramienta, siempre debemos tener presente que la intención es comparar siempre el periodo actual con el periodo anterior, en el mismo término del periodo anterior, es decir, teniendo la misma unidad de medida tanto temporal como monetaria, para saber qué tan bien nos fue con la estrategia y de todo lo que hicimos, cuál fue el impacto en nuestro resultado. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con la primer fórmula. El componente del efecto de crecimiento de los ingresos mide cuánto habrían cambiado los ingresos en el periodo anterior si hubiéramos vendido la cantidad del periodo actual en el momento cero. Por ejemplo, este año vendimos 100 unidades y el año pasado vendimos 90 unidades a un precio de 90 pesos. Entonces, el efecto de crecimiento sobre los ingresos es de esas 10 unidades de diferencia por los 90 pesos, un total de 900 pesos. El supuesto de ceteris paribus quiere decir que esto solo lo podemos medir siempre y cuando supongamos que el resto de los factores permanecieron constantes o sin cambios. Eso es en cuanto al efecto de crecimiento de los ingresos. Ahora veamos qué es lo que pasa con el tema de los costos. Recordemos que el efecto de crecimiento se mide en los ingresos, en los costos variables y los fijos, siendo estos últimos con o sin capacidad adecuada para producir cierta cantidad. El efecto de crecimiento de los costos variables mide cuánto habrían cambiado los costos variables en el periodo cero si hubiéramos producido en ese mismo periodo lo que elaboramos en el periodo actual. Sigamos con el ejemplo de las mesas. Hoy hice 6 mesas con 10 tablas. El año pasado hice 5 mesas con la misma cantidad, es decir, con 10 tablas. Es decir, que utilicé el año pasado 2 tablas por mesa. Entonces, para producir las 6 tablas, las 6 mesas de este año, el año pasado hubiese requerido 12 tablas. Eso, si lo multiplicamos por el precio de la tabla, nos da el efecto de crecimiento sobre los costos variables. Ahí abajo podemos ver la fórmula para obtener la unidad de insumos requeridos para la producción de una unidad en el periodo anterior y que si esa cantidad lo multiplicamos por la cantidad de producción del periodo actual, vamos a obtener las unidades de insumos requeridos para producir la cantidad del periodo actual en el periodo anterior. Bien, ahora vamos con los costos fijos. Sucede exactamente lo mismo, solo que hay una diferencia. Este está determinado por la capacidad de la planta. El primer caso va a ser el siguiente. Siguiendo con el ejemplo de la carpintería, nuestra carpintería tiene la capacidad en el periodo cero de pulir 12 tablas. Entonces, para producir la cantidad del periodo actual en el año anterior, esas 6 mesas requerían 12 tablas. Entonces, sí era factible, había capacidad para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el año pasado solamente podíamos pulir 10 tablas? Entonces, ese sería este caso, en un supuesto de capacidad inadecuada del periodo anterior. Ahí habría que calcular lo que sería la unidad requerida de capacidad del periodo anterior para alcanzar la producción del periodo actual en el periodo anterior. Es decir, cuánto sería la capacidad que debería tener para producir lo que produje hoy, pero el año pasado. Eso, si lo multiplicamos por el precio por unidad de la capacidad del periodo anterior, nos va a dar el efecto de crecimiento en los costos fijos. Bien, por último, para saber cuál es el efecto de crecimiento total, solo tenemos que contrastar el efecto de crecimiento en los ingresos y el efecto de crecimiento en los costos, ya sea fijo o variable. Todo lo que sean los favorables suman y los desfavorables restan. Ahora vamos al segundo componente, el de la recuperación de los precios. La recuperación de los precios puede ser sobre los ingresos, sobre los costos variables o fijos, teniendo en cuenta la capacidad adecuada o no. Suponiendo que todo lo demás continúa como está, la recuperación del precio mide solamente el efecto de los cambios de los precios sobre los ingresos y los costos necesarios para producir y vender la cantidad actual en el periodo actual. Bien, en el caso
de recuperación del precio sobre los ingresos, lo que nos interesa saber es cuál fue la variación del precio entre ambos periodos, y la magnitud del efecto no las dice la cantidad vendida en el periodo actual. Es decir, que lo que tenemos entre paréntesis sería la variación, y si lo multiplicamos por el Q1, eso nos da la magnitud total. Bien, lo que se espera es que en una estrategia de liderazgo en costo, la variación sea igual o mínima, incluso negativa. En cambio, en una estrategia de diferenciación, esa variación se espera que sea positiva. Vamos a lo que sería el efecto de recuperación de los precios en los costos variables. Esto, en una estrategia de liderazgo en costos, se espera que exista una disminución del precio de los insumos, o, si no la hay, que la variación sea lo mínimo posible. Por ejemplo, el precio de la tabla es de 10 pesos hoy y el año pasado era de 9. Como calculamos antes, para producir 6 mesas antes necesitamos 12 tablas, entonces el efecto de recuperación de los precios sobre los costos variables sería igual a 12 pesos. Desfavorable porque aumentó el precio de cada tabla en 1 peso. Es decir, la diferencia que hubo, o sea, la variación que hubo entre el precio actual del insumo y el precio del periodo anterior. Ahí abajo vemos cómo podemos calcular el último ítem de unidades de insumos requeridos para producir la cantidad del periodo actual en el periodo anterior. Eso ya lo habíamos calculado anteriormente. Ahora vamos al caso de los costos fijos. Siempre corroboramos con qué capacidad contamos el año pasado y si era suficiente para producir la cantidad de hoy. Sea cual sea el caso, primero vemos la variación del precio por unidad de capacidad entre ambos periodos, entre el periodo actual y el periodo anterior. Si nuestro precio actual es más alto que el anterior, el resultado podría ser desfavorable, ya que actualmente nos cuesta mucho más caro la capacidad de procesar nuestros productos que el año anterior. Por último, obviamente esto tenemos que tener en cuenta si tenemos la capacidad adecuada o si es la capacidad inadecuada para producir lo del periodo actual en el periodo anterior. Bien, por último, para saber cuál es el efecto de recuperación del precio total, solo tenemos que hacer lo mismo que en el primero. Contrastar el efecto de recuperación tanto de los ingresos, de los costos, ya sea fijos o variables, y saber de que todos los efectos favorables suman y los efectos desfavorables restan. Ahora vamos por el último componente. El componente de la productividad usa los precios de los insumos actuales para medir la forma en que los costos han disminuido como resultado del uso de una menor cantidad de insumos, una mejor mezcla de insumos o una menor capacidad para obtener la producción actual, en comparación con los insumos y la capacidad que se hubiesen requerido para elaborar la misma producción, pero el periodo pasado. Para hacerlo mucho más simple lo que acabo de decir, vamos a decir que con este efecto comparamos lo que usamos para producir hoy versus lo que hubiésemos usado el año anterior para producir la misma cantidad de productos. Vamos con el primer caso. El efecto de la productividad en los costos variables, comparamos lo que acabamos de decir, lo que usamos para producir hoy versus lo que hubiéramos usado el año anterior para la misma cantidad de productos. En caso de que para la misma producción deberíamos usar más cantidad de insumos en el año anterior, entonces estaríamos haciendo un uso eficiente de los recursos, porque para producir 6 mesas actualmente necesitamos 10 tablas y el año anterior necesitábamos 12. Ahora vamos al caso de los costos fijos. Sucede de una manera similar, solo que ahora comparamos la capacidad de producción actual y la pasada, si es que esta última era la adecuada o no para producir la cantidad actual en ese periodo. Si actualmente producimos con menor capacidad, entonces estamos ante una situación favorable porque pudimos eliminar esa capacidad excedente y aún así producir a cierto nivel. Por último, esto hay que tener en cuenta si es de la capacidad adecuada o si tenemos una capacidad inadecuada. Bueno, por último, para saber cuál es el efecto de productividad total, solamente debemos contrastar el efecto de productividad de los costos variables y los costos fijos, y sabiendo de que todos los favorables suman y los desfavorables restan. Para finalizar con todos estos efectos,
tenemos que saber que el cambio de la utilidad en la operación entre el periodo 0 y el periodo 1 es la suma total de los tres componentes, sean estos favorables o desfavorables. Es decir, que si sumamos los tres componentes del resultado operativo del periodo 0, deberíamos llegar al valor del resultado operativo del periodo 1. Bien, ahora sí vamos a continuar con el caso práctico, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Los invito a la lectura y a practicar. Muchas gracias.